Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca nos honra contar con la presencia de uno de los mayores especialistas en lo que es la psicología de la declaración de testigos, como es el doctor Burkhard Schade. El doctor Schade es psicólogo forense, es doctor de la Universidad de Bonn, ha sido profesor de la Universidad de Bonn y actualmente es profesor y director del Instituto de Psicología Forense de la Universidad de Dortmund en Alemania. También ha sido certificado por el Estado alemán como perito forense. Bueno, el doctor Schade se ha especializado en los últimos años en lo que es el estudio de la validez como medio de prueba de lo que es las declaraciones prestadas por menores de edad en las causas judiciales. Que bueno, como todos sabemos nosotros, es un tema que a nosotros de manera particular en el último tiempo nos interesa bastante por los casos que han tenido lugar, por lo tanto la charla del doctor Schade es bienvenida. Ha publicado más de 20 textos sobre la materia en todo lo que es la psicología de declaración de testigos. Y precisamente la charla que nos va a ofrecer en esta oportunidad se titula "De la declaración de niños preescolares en caso de supuestos abusos sexuales". Además nos acompaña también la doctora Carolina Rivera, que ayudará también eventualmente si hay algún problema en la traducción, porque el doctor habla muy bien el español, pero bueno, nos acompaña. Bueno, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, ante todo quisiera expresar mis sinceros agradecimientos por esta invitación, debido a la invitación de la Universidad de Talca, representada por su rector Álvaro Rojas, y igual por el director del Departamento de Derecho Penal, Raúl Canevale. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor poder presentar a ustedes algunos conocimientos respecto a este tema. Y entonces, bueno, vamos a entrar inmediatamente en la materia. El niño, como cualquier testigo, basándose en su memoria, describe un acontecimiento de un pasado más o menos lejano. La pregunta es, por tanto, si la memoria y la declaración son confiables en relación a los acontecimientos fácticos que deben ser esclarecidos. Eso depende de la capacidad del niño como testigo y requiere evaluar y contestar las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿ha percibido el niño el acontecimiento de forma adecuada? Por ejemplo, se pueden presentar limitaciones por pánico. ¿Ha retenido el acontecimiento de forma confiable en su memoria? Depende de la relevancia subjetiva del acontecimiento para el niño. ¿Puede recordar el niño de manera exacta el acontecimiento o no ha olvidado completamente o en parte, debido al tiempo pasado seguramente? ¿Tiene el niño la capacidad de distinguir entre percepciones o experiencias por un lado y fantasía o imaginaciones por el otro? Depende especialmente de la edad del niño. Dos criterios que más que faltan en el esquema. ¿Dispone el niño de un vocabulario o un lenguaje suficiente? Depende también principalmente de la edad y de la educación del niño. ¿Tiene el niño confianza en la persona que le interroga y en la situación del interrogatorio? ¿Está la situación obstaculizada por barreras psíquicas? Por ejemplo, vergüenza, sentimientos de culpa del niño o lo que sea. Además, hay que comprobar si el niño puede controlar influencias sugestivas. Eso es realmente lo más preocupante si se trata de declaraciones de niños. Ya veo que mi colega profesional está totalmente de acuerdo. Depende precisamente también de la edad del niño. De la capacidad de ser testigo hay que diferenciar la capacidad para inventar una declaración. Son dos cosas diferentes. Por un lado, las capacidades como testigo, por otro lado, las capacidades del niño para inventar una declaración, es decir, una declaración intencionalmente falsa, una mentira.
La capacidad de realizar una declaración intencionalmente falsa, narrar un acontecimiento de manera comprensible, más o menos, sin contradicciones, depende en realidad de dos requisitos, aparte de la edad del niño. Primero, declarar sobre un acontecimiento inventado más o menos complejo es un rendimiento intelectual bastante alto, mucho más alto que relatar sobre algo experimentado o percibido. Esto requiere entonces un nivel intelectual por lo menos promedio. Además, se requiere algo de, ¿cómo se puede decir?, de inteligencia un poco creativa que se puede esperar más o menos a partir de 6 hasta 8 años de edad. Pero si también a partir de 4 años de edad niños pueden inventar un acontecimiento a un nivel cualitativo muy bajo, que entonces es fácilmente de detectar. Segundo lugar, estos son los conocimientos específicos referidos a la acción del supuesto autor. Debe haberlos adquirido el niño de otras fuentes, si es que no lo ha experimentado realmente con el inculpado. Este problema se presenta especialmente en el caso de declaraciones de niños preescolares. Entonces, en su relato describen algo de acciones, por ejemplo, acciones en el sentido del abuso sexual. Entonces se pregunta, si no lo han experimentado con el culpado, ¿de dónde tienen estos conocimientos? La fuente del conocimiento de los específicos declarados por el niño puede ser, por ejemplo, revistas, televisión, películas pornográficas en el caso de delitos sexuales, charlas con compañeros, amigos, hermanos o familiares. Conocimientos también por propia experiencia, lo que se pueden adquirir a través de las llamadas experiencias paralelas. Lo que es un caso raro, es decir, el niño ha experimentado en realidad con otra persona los hechos que él atribuye al inculpado. Son experiencias paralelas, entonces estas experiencias paralelas el niño podría aprovechar, utilizar para hacer una declaración falsa. Cumplir con los requisitos significa que el niño dispone de una capacidad definida, pero limitada, de construir una declaración intencionalmente falsa. La pregunta clave es, ¿podría el niño haber presentado su declaración sin haber experimentado lo que relata en atención a sus capacidades personales, sus características de la personalidad, su edad, sus motivaciones, sus recuerdos y considerando la situación biográfica actual del niño? Entonces, todo eso hay que considerar para evaluar realmente si se puede excluir o no excluir la posibilidad que el niño realmente haber podido presentar una declaración falsa. Ahora vamos a pasar al tema esencial. ¿Cómo se puede evaluar las capacidades de niños preescolares como testigos, especialmente en la edad de alrededor de 4 años, de 3 o 5 años, de todas maneras, de niños preescolares? La capacidad de relatar un acontecimiento vivido o experimentado en el pasado como requisito de la capacidad para ser testigo se desarrolla en los niños alrededor de 3, 4 años de edad. Sin embargo, los niños de esta edad necesitan todavía el apoyo de los adultos que hablan con ellos o les interrogan, porque estos niños todavía no disponen de la capacidad de presentar un relato independientemente. Los relatos entonces contienen todavía muchos errores o faltas, por lo tanto las declaraciones en muchos casos carecen realmente de validez científica. La exactitud y la validez dependen también de las capacidades narrativas que los niños adquieren en el proceso de aprendizaje del lenguaje. Para la evaluación de la capacidad como testigo hay que considerar que no es suficiente que un niño pueda recordar un acontecimiento pasado y pueda reproducir el acontecimiento de forma independiente.
hace falta también la capacidad fiable del niño de distinguir entre hechos y fantasía. Niños a partir de los 6 años conocen la diferencia entre acontecimientos reales y acontecimientos imaginados, pero estudios muestran una cierta inseguridad en la distinción. Por ejemplo, es un experimento muy sencillo que ustedes podrían reproducirlo en cualquier momento. Por ejemplo, si se les presenta a los niños de esta edad una caja diciéndoles que adentro se encuentra un monstruo, a menudo los niños tienen miedo de abrir la caja, suponiendo que no se puede excluir que realmente se encuentra un monstruo adentro. Entonces ahí se sabe si tienen teóricamente el conocimiento de distinguir entre realidad y fantasía, pero todavía no en forma muy válida. Y si tienen la impresión que a lo mejor el adulto supone que no se puede excluirlo, entonces para ellos eso les produce miedo y ya no están seguros en la distinción teórica que tienen. Otro problema. Además hay que considerar que aun cuando pueden distinguir entre realidad y fantasía, a veces no les importa la distinción. Cualquier cosa puede ser real para niños preescolares, siempre y cuando afecta al niño a sus sentimientos, actitudes y su conducta. Otro problema que nos preocupa a nosotros, los psicólogos forenses que trabajan con estos niños y trabajan sobre la credibilidad de declaraciones, es la sugestibilidad elevada de los niños menores. La sugestibilidad se comprende como la disposición para integrar informaciones posteriores en su sistema de pensar, recordar y más adelante relatar estas informaciones como hechos vividos. Ejemplo de un estudio experimental. Niños entre 3 y 6 años jugaban con un hombre. Después se les interrogaba, sugiriéndoles que algo desagradable hubiera pasado con este hombre, que se había comportado fresco, descarado o algo así. 5 de los 15 niños relataron después que el hombre les dio besos, otros relataron que estaban con el hombre en el baño y se bañaron con él. Todos estos niños estaban convencidos que experimentaron realmente estas situaciones. Otro ejemplo de un estudio. Niñas de 4 años de edad estaban en compañía de un niñero varón. 11 días después, se pusieron en contacto con ellas y se les dio la información de un mal comportamiento del hombre que no era verdad. Una niña relató después que el hombre tenía un fusil y quería matarlo. Otra niña relató que en el cuarto también se encontraba un perro. Y otra niña relató que el perro lo hubiera mordido. Lo que se ve, señoras y señores, lo que se ve de estos estudios es que, no todos los niños caen en la trampa de influencias sugestivas, pero algunos, y por lo tanto resulta necesario averiguarlo caso por caso. Se habla de sugestividad de la declaración, es decir, ceder influencias sugestivas en un interrogatorio, en una charla, lo que sea. En fin, no se puede confiar en que todos los niños de alrededor de 4 años tengan capacidad suficiente para ser testigo. En resumen, la capacidad para ser testigo de un niño de alrededor de 4 años o menos es dudosa de todas maneras y requiere un examen a fondo a cada uno de los casos. ¿Cuáles son las condiciones psicológicas de influencias sugestivas y de la sugestibilidad de niños? Respecto a las influencias sugestivas, no es lo más frecuente o típico que un adulto influya al niño intencionalmente para obtener una declaración falsa, pero eso también no se puede excluirlo. Pero no es lo más frecuente, no es el típico. Más probable es
que los adultos ejercen las influencias sugestivas sin conocer, por supuesto, los riesgos de falsificar y distorsionar los recuerdos de los niños en sus declaraciones posteriores. ¿A qué se deben las influencias sugestivas de adultos que interrogan al niño? En primer lugar, una entrevista sugestiva contiene las así llamadas preguntas sugestivas. Se trata de preguntas cerradas que solo permiten respuestas sí o no. Por ejemplo, ¿el hombre te tocaba al pene? Además, con esta pregunta, y esto también hay que considerar, es algo muy importante. Además, con esta pregunta se pasa al niño la información que hay adultos que lo hacen. A lo mejor este niño todavía no ha sabido que esto podría pasar. Y ahora aprenden. Es decir, los niños aprenden algo que podría pasar. Aún mayor influencia sugestiva tiene la pregunta, oye, ¿te tocaba el tío el pene con la mano derecha o mano izquierda? Antes de que el niño hubiese dicho que el adulto lo hubiera tocado. Entonces, el niño recibe la información que el adulto ya está convencido que esto le ha pasado, y si el adulto supone que esto ha pasado, para el niño dificulta al niño de negarlo, porque el adulto tiene normalmente razón. Un ejemplo de un estudio experimental. Se preguntó lo siguiente a niños preescolares en dos grupos después de una consulta médica. A un grupo se le preguntó antes de que los niños hubiesen relatado que el médico les había besado, que no era verdad. ¿Cuántas veces el médico les había besado? A otro grupo se le preguntó si el médico les había besado. Resulta del experimento que el porcentaje de respuestas afirmativas que el médico les había besado era mucho más alto en el grupo de interrogatorio sugestivo, cuando se preguntó cuántas veces el médico te había besado, que en el otro. En segundo lugar, una influencia sugestiva tiene lugar si el adulto interroga al niño estando convencido de la veracidad del supuesto hecho y adquiere una alta motivación para buscar la confirmación de su sospecha. Esto se muestra a veces por una presión psicológica sobre el niño para obtener de él la respuesta afirmativa. Esto sucede, por ejemplo, con estas técnicas de interrogación. Si tú dices lo que el tío hizo contigo, te regaló un juguete. La mayoría de estos ejemplos son ejemplos auténticos que han pasado, sea en Chile o sea en Alemania, pero han pasado. O tus compañeros ya relataron lo que pasó, ahora toca a ti. Tus compañeros relataron que el hombre les tocaba al pene, entonces otra vez una información. O respuestas afirmativas están reforzadas por elogio. Niño muy valiente, dale cariño, varón bravo, estoy orgulloso de ti o lo que sea. Lo que lleva al niño a contestar en la misma manera. Así el niño aprende. Y eso es lo más esencial. Así el niño aprende lo que el adulto espera de él. Si se transmite al niño una imagen negativa del culpado, por ejemplo, que él se encuentra en la cárcel, es más probable que el niño declare que el hombre se comportó mal. Ejemplo auténtico que se presentó hace pocos días en Alemania, en mi instituto, con un varón de 4 años. Es realmente una cosa inesperada. En el interrogatorio policial se le preguntó a este varón: oye, ¿pasaste la noche ahí, en la casa del culpado, muchas veces? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Lo sabes? 100 años. ¿100 veces? Sí. Entonces, muchas veces, sí. Bien, se negociaba la verdad. Se negociaba la verdad con el niño, que no era la verdad de él, porque la madre del niño relató después que el niño definitivamente pasó una sola vez la noche en esta casa.
Más adelante, en el mismo interrogatorio, ¿tú sabes que policías son superhéroes? Tú también, para nosotros, eres un superhéroe si tú nos ayudas y nos relatas que el tío ha hecho contigo para que no lo pueda hacer con otros niños más. Completamente inaceptable en un interrogatorio profesional. Y de esta manera se puede destruir, contaminar la declaración del niño y ya no sirve en adelante como prueba. Ejemplo de un otro estudio. Se pidió a una trabajadora social interrogar a niños preescolares en relación con un acontecimiento en dos grupos. Para el interrogatorio del grupo A, ella tenía informaciones verídicas sobre el acontecimiento. Para el grupo B, la trabajadora social recibió informaciones falsas sobre el acontecimiento sin saberlo. En el grupo B, el 34% de los niños entre 3 y 4 años y el 18% todavía de los niños entre 5 y 6 años relataron sobre la base de la información falsa. Se ve de este estudio que la convicción del adulto sobre la veracidad del supuesto acontecimiento tiene una alta, inmensa influencia a las declaraciones de niños. Un papel importante tiene la autoridad del adulto, que refleja la credibilidad del adulto para el niño. Los padres, el agente de la policía, el juez y otras autoridades siempre tienen razón para el niño. Si el niño cree que estas autoridades tienen la sospecha que algo ha ocurrido, para el niño eso es ya casi un hecho, que esto ha pasado. Esto se puede ver. Eso también es un experimento muy sencillo que ustedes podrían repetirlo, hacerlo en su casa con niños de esta edad. Se puede ver por un estudio referido a preguntas sin sentido. Se pregunta a niños entre 5 y 7 años de edad si leche es más grande que agua. ¿Ya? Si leche es más grande que agua. Resultado, la mayoría de estos niños respondió con un sí o no, si leche o agua es más grande. Ahí se ve otra vez, si el niño recibe la información que se puede diferenciar entre leche y agua en esta forma, entonces para ellos ya es un hecho, tiene facticidad, están convencidos de eso. Los interrogatorios múltiples, lo que falta en el esquema, producen en el niño la impresión, ese es el problema más preocupante para nosotros los peritos, producen en el niño la impresión que todavía no ha declarado suficiente o ha declarado algo falso. Esto le motiva al niño de ampliar su declaración en forma cualitativa, cuantitativa, pensando que no ha cumplido con su tarea de contestar todo lo que sea posible. Por ejemplo, relatar más hechos, nuevos hechos, una frecuencia superior de situaciones o declaraciones que carecen completamente o parcialmente de la credibilidad. En resumen, las influencias sugestivas producen casi obligatoriamente distorsiones y falsificaciones de la declaración de los niños preescolares y aún más si coinciden con la sugestibilidad elevada del niño. Ahora vamos al problema de la sugestibilidad elevada de niños menores, es decir, la capacidad limitada de controlar influencias sugestivas, por la cual se aumenta la probabilidad de distorsiones y falsificaciones del recuerdo, entonces de declaración. Otra vez, se define sugestibilidad como la disposición de introducir informaciones posteriores en el sistema cognitivo de percepción del recuerdo como hechos percibidos y experimentados. La sugestibilidad como rasgo de la personalidad casi no existe. A veces por alta timidez podría ser, pero por las investigaciones no hay ninguna correlación entre el grado de la sugestibilidad y ciertos rasgos de la personalidad del niño. Lo que cuenta es, por tanto, lo siguiente. La situación psicosocial actual del niño, que por las circunstancias especiales en contexto de sospecha, tiene probablemente más necesidades de atención cariñosa de parte del adulto.
llora, está triste, etc., necesita el apego de los adultos. Por ello, quiere comportarse bien y cumplir con las expectativas del adulto. Por ejemplo, especialmente si se llevaron al niño a un hogar. Hay que considerar que el niño ya ha olvidado parcialmente el acontecimiento y llena las lagunas del recuerdo con fantasía. Eso es lo más probable también en declaraciones de adultos. Si han olvidado mucho, llenan las lagunas del recuerdo con fantasía o cómo podría haber pasado eso, etc. Además, a un niño con recuerdos deficientes le es muy difícil atribuir sus conocimientos al origen de la procedencia. Un niño puede recordar el acontecimiento, pero ya olvida fácilmente la fuente de la información. Entonces, esto aumenta la probabilidad de relatar algo conmovido que en realidad se debe a la información de un adulto. Se habla entonces de una inseguridad en el control del origen o de la fuente del relato o de detalles de un relato. Niños en la edad preescolar atribuyen al adulto algo como omnipotencia. Niños preescolares. Los niños escolares ya tienen más dudas. No creen, ya no creen todo que los padres les dicen. El adulto, especialmente los padres, representan para niños preescolares a personas más competentes, que sabe todo, a quien el niño tiene toda la confianza, dando por hecho que más le engañará. En el caso de preguntas repetidas, ciertos niños desarrollan una tendencia a decir sí. El famoso psicólogo Piaget habla de convencimientos sugeridos y describe esta actitud como de niño como me da lo mismo. Es decir, un niño cuando se repita preguntas o cuando se aplica varios interrogadores, muestra una forma de fatiga, ya no quiere más, está frustrado, está cansado de eso, ya no quiere. Entonces, realmente dicen sí, y este psicólogo Piaget lo llama me da lo mismo, es igual. Se puede describir el origen y la historia de la declaración de un niño como un proceso psicológico de aprendizaje. Eso es muy importante. Normalmente, entre el acontecimiento que está en duda, el argumento supuesto, y la última interrogatorio del niño ha pasado bastante tiempo. Han aplicado varios interrogatorios, ha pasado más tiempo, a veces semanas, meses, lo que sea. Entonces, en este tiempo, el niño aprende algo. En primer lugar, se trata de un proceso cognitivo de aprendizaje. En el transcurso de la historia de la declaración, el niño aprende, por ejemplo, lo que es sexualidad o abuso sexual, las acciones correspondientes, y aprende además cuáles son las opiniones y las actitudes de los adultos al respecto que quieren saber de él. Es muy comprensible, especialmente los padres, muy preocupados por eso que a lo mejor ha pasado. Entonces insisten, repiten preguntas, que cuéntame otra vez, o cuéntame, todavía no me has contado todo, falta algo. Eso es muy comprensible, es la realidad de vida, pero es una tragedia para nosotros, para los peritos en realidad, ¿no? Aprende además cuáles son las opiniones, actitudes, y aprende también qué es abuso sexual, aprende qué son acciones sexuales que se podría sufrir, lo que sea. En segundo lugar, existe un proceso emocional de aprendizaje. El niño adopta el rol social como víctima de un abuso sexual y poco a poco crecen en él sentimientos de odio o venganza contra la persona acusada, o sentimientos de desesperación o tristeza. En tercer lugar, se presenta también un proceso motivacional de aprendizaje. En el niño crece una disposición motivacional de adaptar los contenidos de su declaración
a las expectativas supuestas de los adultos. Expectativas supuestas. A lo mejor no son las expectativas verídicas, pero son las expectativas supuestas. El niño forma, bueno, no en el sentido científico, forma hipótesis. Lo que quiere saber el doctor cuando me pregunta. Estos procesos de aprendizaje forman la base para alteraciones, es decir, ampliaciones cualitativas y cuantitativas en el transcurso de los interrogatorios. Por eso, tiene alta significación para evaluar la verdad de una declaración, la primera declaración que quizá no está afectada por influencias sugestivas. Pero lamentablemente eso también afuera de la realidad de vida. Normalmente las primeras interrogatorios son aplicados por los padres, familiares o lo que sea, pero no por un profesional. Bueno, la primera declaración, cuando el niño declaró por primera vez, a quién declaró, en qué forma. Se debe hacer un análisis, un chequeo del origen de la declaración y su historia. Declaró espontáneamente, es decir, sin preguntas previas. Declaró en terapia. Declaró contestando a preguntas sugestivas sobre la base de una sospecha. ¿Cuáles eran las respuestas, reacciones después de la primera declaración en el entorno social? Después se debe verificar si más adelante se interrogaron al niño nuevamente y cuántas veces y en qué forma, por ejemplo, presentar dudas, afirmaciones, reformaciones o lo que sea. Entonces, en caso que se puede identificar o se muestra claramente influencias sugestivas de la primera declaración en los interrogatorios posteriores que llevaron a lo mejor al niño a una ampliación cualitativa y cuantitativa de la declaración está contaminada o infectada porque ya no se puede excluir, o quizás es muy probable, que influencias sugestivas produjeron distorsiones y falsificaciones de los recuerdos del niño y entonces la declaración no puede ser un medio de prueba. Para ilustrar toda la problemática de distorsiones y falsificaciones en el transcurso de estos procesos de aprendizaje, se puede acudir a un caso auténtico de un varón de 8 años de mi instituto. Primera declaración: no pasó nada, los demás niños solo inventaron mienten. Entonces, se había ya dicho a mi niño que otros ya han relatado algo respecto al abuso sexual, pero este varón dice: no pasó nada conmigo, no pasó nada, los demás niños se lo inventaron y mienten. Segunda declaración, una semana o algo así, no me acuerdo muy bien, un poco más tarde: yo no puedo recordar nada, no sé nada. Ya es un paso atrás. Ya no está seguro que no ha pasado, pero no puedo recordarme que a mí me ha pasado algo. Tercera declaración: si ha pasado algo, un abuso sexual, por lo menos yo no estaba presente. Entonces ya está acercándose a la posibilidad que ha pasado algo, pero solamente él parece y yo no estaba. Cuarta declaración: después de haber recibido la información que se había filmado un vídeo, preséntame el vídeo para volver a recordar. Entonces ya supone, a lo mejor ha pasado algo conmigo de lo cual yo todavía no puedo recordarme. Entonces es un proceso psicológico que se está acercándose al hecho supuesto. Quinta declaración: después de haber recibido la información que no se pudo encontrar el vídeo, el varón nos muestra señales de susto, tristeza y irritación, porque ahora está desesperado, porque quiere saber lo que ha pasado, a lo mejor lo que ha pasado conmigo. Sexta declaración, después de seguramente unas 2 semanas más: ahora voy a decir al juzgado todo lo que ellos, autores del delito, han hecho conmigo. Ya. Ahí pasó. Séptima declaración: hay alguien que me va a proteger de ellos en la sala de audiencia. Es
increíble, ¿no?, que ha pasado con este niño durante un breve tiempo en que se habían hecho más interrogatorios, charlas, conversaciones, lo que sea. A veces el proceso psicológico en el transcurso del tiempo lleva al niño a declaraciones espectaculares y fantásticas que carecen completamente de credibilidad. Ejemplo auténtico de mi instituto, de una niña de 6 años con un desarrollo de personalidad normal. Ella relató, una niña de 6 años con un desarrollo y personalidad completamente normal. Ella relató que las tías le habían puesto un dedo sucio con heces humanas en su vagina, en su ano, en su boca. Una tía le había dicho que le pegaría a los niños que denunciaran algo, les mataría y les transformaría en una muñeca Barbie. Una niña de 6 años con un desarrollo psicosocial normal. Bueno, quisiera mencionar que son métodos que a veces se aplican todavía, métodos o indicadores de evaluación que no tienen validez. Es la impresión subjetiva personal, dibujos de niños, la interpretación por los adultos de dibujos de niños es muy subjetiva y a veces permite, bueno, yo no digo no muy serio, pero bueno, permite más bien un vistazo a la personalidad del adulto que a la personalidad del niño. A lo mejor los adultos hacen una proyección muy psicológica a este dibujo. Técnicas de proyección, test, que carecen de objetividad, por lo que no tienen validez científica, indican también rasgos del adulto. Más bien, ese es un ejemplo, se muestra, seguro usted conoce este test, ¿no? Es el famoso test de Children Perception Test. Also, como niños perciben estos cuadros, entonces tienen que relatar qué podría ahí haber pasado. Por supuesto, hacen una porción de sus preocupaciones, lo que sea, pero esto no sirve de ninguna manera para evaluar la credibilidad de su declaración, y nada. La evaluación de la credibilidad de la declaración de un niño es un rendimiento cognitivo. Después, trastornos o problemas de la personalidad del testigo tampoco no tienen ningún índice. Empoderamiento del rendimiento escolar, demasiada intimidad, evitación de intimidad con personas con el entorno social, fuga del hogar, enuresis o encopresis, masturbación u otra forma de una conducta sexual, sentimientos de culpa, agresividad. No existen índices específicos de un abuso sexual. Sin embargo, niños que realmente han sufrido un abuso sexual pueden mostrar estos indicadores que yo mencioné. Pero niños con otros problemas de conducta o de personalidad también presentan estos índices, esos señales, enuresis, hipócrisis, etcétera, etcétera. Especialmente la conducta social. De ninguna manera es un índice valiente que muestra, o es una prueba casi, que se trata de un niño que ha sufrido de un abuso sexual. Porque otros niños con otras cargas psicológicas, a veces, por ejemplo, emocionalmente, desestabilizados, después de la separación de los padres, sufren mucho y ahí también a veces muestran una conducta sexual. Entonces, claro que sí, niños que realmente han sido abusados sexualmente muestran a lo mejor esas señales, pero tampoco no todos. Pero al revés no se puede. Es decir, de ninguna manera se puede deducir de estas señales, especialmente de una conducta sexual, deducir que se trata de un niño que fue abusado sexualmente.
Esto carece completamente de validez científica. ¿Qué entonces es un método válido con una base científica para distinguir una declaración inventada de una declaración verídica? Estos criterios son los así llamados criterios de la credibilidad de una declaración. El método se llama análisis del contenido de la declaración. Bueno, son unos 20 criterios, de los cuales voy a explicar solamente algunos para no quitarles tanto tiempo. Ahí se dice consistencia lógica, es decir, una declaración de no presentar contradicciones lógicas. Presentación no estructurada, es decir, un testigo, un niño que relata algo que realmente ha vivido, puede saltar entre los contenidos. En cambio, un testigo que relata algo inventado tiene estructurado su relato muy bien para no pegar cantidad de detalles. Esto quiere decir, normalmente relatos verídicos tienen más detalles que relatos inventados. Vamos a cambiar a la combinación de lugar y tiempo. La declaración verídica contiene informaciones sobre lugares y tiempos que reflejan el espacio de vida común entre el inculpado y la supuesta víctima, lo que permite, es muy importante, lo que permite rechazar la hipótesis de que el niño podría haber relatado algo que en realidad ha experimentado con otra persona. Por ejemplo, una estadía común en la casa de uno de los dos, una excursión con el autor, haber pasado vacaciones en común o lo que sea. Descripción de interacciones. La declaración verídica sobre un acontecimiento más o menos complejo contiene siempre la descripción de múltiples interacciones entre el testigo y el supuesto autor. Acción, reacción, acción nueva, reacción nueva, etc. El escenario de una acción cuesta de inventarlo. Entonces se reduce en una declaración inventada, se reduce una declaración a veces a una sola frase, después me pegó. Descripción de complicaciones en transcurso de hecho. En muchos casos se presentan complicaciones como alguien llama por teléfono, se oye el timbre de la puerta, o se cae un vaso, está llegando otra persona, etc. Justamente en el contexto de este criterio de realidad no se discute si un niño quizás podría inventar este tipo de complicación, sino que es muy poco probable que se le ocurra la idea de inventarlo, ¿no? Por eso este criterio tiene alta fuerza probatoria. Ejemplo auténtico de mi instituto. Durante la acción de un abuso sexual de un niño se extendió un olor muy fuerte porque en la cocina se quemó la comida. Descripción de detalles especiales. Detalles especiales son aquellos detalles que no se esperan en declaraciones inventadas sobre la base de un esquema, es decir, con base en una idea como el hecho podría haber ocurrido. Son detalles originales no típicos. Por ejemplo, de repente, en un caso de supuesto abuso sexual, el autor sufre de una disfunción eréctil o el niño está viendo la tele durante la acción. Son dos ejemplos auténticos. Otro ejemplo, una niña de 4 años relata, también un caso auténtico en mi instituto, una niña de 4 años relata un hecho de un abuso sexual, pero riéndose, divertida, porque había chupado el pene del autor como un loli. Es imposible que una niña de esta edad pueda inventar este detalle. Descripción de elementos no entendidos. Este criterio en realidad se presenta muchas veces en relatos justamente de niños que describen un abuso sexual sin entender la anatomía y los procesos fisiológicos del supuesto autor. Como les falta el conocimiento que por la tocación al pene del autor puede crecer una excitación sexual de él, entonces no puede inventar una declaración correspondiente, ¿no?
niños que de 9, de 8 años ya saben estos procesos y podrían inventarlo, que pueden decir que han observado la excitación sexual, pero un niño que todavía no tiene esos conocimientos no puede inventarlo. Ya. Por fin, elementos específicos del delito de la declaración. También un ejemplo auténtico. El autor aplicaba saliva o crema hidratante para facilitar la penetración, ¿no? Eso contó la niña, ¿no? Seguramente el niño no tenía ningún conocimiento respecto a eso, entonces no pude invitarlo. Un método adicional para evaluar la credibilidad de la declaración de un testigo es la prueba de constancia. Esta prueba se basa en la hipótesis de que un testigo, también un niño, que declara desde su memoria, puede declarar en cada interrogatorio o después de largos periodos de tiempo más o menos lo mismo del contenido principal del interrogatorio anterior. En cambio, un niño como testigo que relata una mentira debe de tratar de recordar en cada interrogatorio que ha declarado en determinada pregunta de un interrogatorio anterior. Esto produce necesariamente contradicciones, es decir, inconstancias que son un indicador seguro de la veracidad de la declaración dudosa. Bueno, se puede distinguir, todos los testigos olvidan algo. Entonces se puede distinguir entre constancias esperadas, se refieren a lo esencial de las acciones que han tenido alta relevancia para el niño en la situación de la acción, y por otro lado, inconstancias esperadas, es decir, cosas periféricas, por ejemplo, qué pasó antes y qué pasó después, porque esto no ha tenido mucha relevancia para el niño, entonces no lo ha memorizado en su memoria, en su recuerdo. Los resultados del análisis del contenido, los resultados de la prueba de constancia permiten entonces decidir si la calidad de una declaración del testigo está encima de sus capacidades para construir una declaración falsa. Siempre los resultados de las pruebas de calidad del contenido y la constancia se deben poner en relación a la capacidad de inventar una declaración. Entonces, si están encima, realmente la prueba indica que la declaración se refiere a un acontecimiento real. Si está por debajo de esas capacidades, entonces indica que la declaración podría ser completamente o parcialmente falsa, es decir, inventada, pero no es una prueba, pero solamente ya no se puede probar. Para comprobar si se trata de una declaración intencionalmente falsa, la pregunta es, ¿tuvo el niño? Entonces, al análisis de la motivación, ¿tuvo el niño algún motivo de inculpar al supuesto autor, como por ejemplo hacerle daño o salir de una situación familiar desagradable? Por lo tanto, lo que se debe esclarecer son las actitudes y sentimientos del niño respecto al inculpado en el contexto de su situación personal y las modificaciones respectivas en el curso del tiempo. Un ejemplo para evadir una situación desagradable: un niño hace la declaración falsa que se siente maltratado en la casa. Un ejemplo para hacer daño a otra persona: el niño quiere que su mamá deje a su compañero. Otro ejemplo que se presenta con frecuencia: la madre está separada de su pareja y dice que un hijo común sufre un abuso sexual por el ex marido para lograr una posición más fuerte en el conflicto por la custodia. Por lo menos esto se ha presentado hace 10 años con alta frecuencia en Alemania. No sé cómo es la situación en Chile.
Debe tenerse en cuenta que la capacidad de construir una declaración falsa no depende de la personalidad del testigo o de sus actitudes hacia la verdad y la mentira, si miente o dice la verdad. Esto depende exclusivamente de si el niño como tal tiene en la situación concreta un motivo cierto y psicológicamente comprensible para decir la verdad o para mentir. Por ejemplo, adolescentes están a veces obligados a mentir para reservar su espacio de vida que está restringido por las normas socioculturales de sus padres. De ninguna manera, por supuesto, se puede decir esto, que las declaraciones de adolescentes normalmente son mentiras. Sin embargo, hay limitaciones muy fuertes en la aplicación del método de análisis de contenido y de la prueba de constancia, porque ambos métodos sirven en el primer lugar para examinar la hipótesis de la declaración intencionalmente falsa, no para la declaración falsa por error. Eso es muy importante distinguir entre estas dos cosas. ¿Por qué? Una declaración sugerida, entonces una declaración falsa por error, una declaración a base de influencias sugestivas, pueden cumplir perfectamente con los criterios de credibilidad, con detalles concretos, con lo que sea, y pueden tener alta constancia, porque declaraciones falsas por error, por las influencias sugestivas, están retenidas en la memoria igual como declaraciones verídicas. Entonces, el niño relata sobre eso, convencido de la veracidad, y también puede relatar o puede presentar detalles, lo que sea. Entonces, se puede y debe aplicar el método del contenido en la prueba de constancia si la declaración del niño presenta estos requisitos. Si no hay indicadores concretos de influencias sugestivas, pero hay indicadores por los cuales se debe examinar la hipótesis de mentira. Si el niño dispone de las capacidades como testigo, todo eso hay que chequear antes. Si el niño dispone de las capacidades como testigo, como mencionado, más probable a partir de 6 años de edad, es decir, cuando el niño es un niño escolar. Si existe una declaración más o menos elaborada y concreta, detallada, también más probable a partir de 6 años de edad. Si la declaración está documentada en forma objetiva, sea por audio o vídeo. Si el niño hizo la declaración a corto plazo después del acontecimiento. La conclusión de estos requisitos, por un lado, y considerando los resultados en cuanto a los criterios de capacidad para ser testigo y considerando el problema de las influencias sugestivas de la sugestibilidad elevada en niños menores, por otro lado, quisiera presentar este resumen. La probabilidad que la declaración de un niño preescolar es inventada es normalmente mínima y se la detecta fácilmente por su mala calidad. Pocos detalles concretos, contradicciones y contenidos muy poco realistas. A partir de 6 años de edad, o mejor dicho, si se trata de niños escolares, esto puede ser diferente. Entonces, vale, un niño de alrededor de 4 años preescolar normalmente no miente cuando relata un abuso sexual. Pero esto no significa de ninguna manera que su relato se refiere a un acontecimiento real. Por las posibles múltiples influencias sugestivas al recuerdo y a la declaración, y por la sugestibilidad elevada, a veces es muy difícil excluir con validez científica que se trata de una declaración completamente o parcialmente falsa por error. ¿Por qué? Porque en este caso el niño está completamente convencido de la veracidad de su relato y entonces no miento, pero sin embargo a lo mejor dice algo que no ha pasado. Gracias, doctor Shade. Por favor. Sí. Buenas tardes. Quedo absolutamente preocupada con su exposición.
por las dificultades que se presentan en el caso de los preescolares, entendiendo que lo que nosotros podemos esperar de la declaración de un preescolar, y quienes tenemos experiencia entrevistando a niños pequeños, sabemos que hay niños que tienen lesiones y que tienen una referencia a su agresión de una frase muy breve. Por lo tanto, nos deja esta necesidad de aplicar, por ejemplo, el CBCA, el SBA con niños pequeños en una indefensión absoluta para poder evaluar estos relatos que son breves, que en general no tienen contexto temporal, o que el contexto temporal es confuso, donde no hay descripción de interacciones, donde de alguna manera no es posible usar estos parámetros que utilizamos con niños más grandes o con adultos para evaluar el testimonio de niños pequeños. Quedamos ahí sin la posibilidad de darle valor a esa referencia que puede ser muy mínima, muy breve, pero que sí puede tener una realidad que alude a la vivencia efectiva de agresiones sexuales. Y por otro lado, le quería consultar en este caso... Despacito, despacito. Perdón, difícil para nosotros. Pero ahora me Sí. entendió, me escuchó. Pero despacito. Sí, perdón. Despacio, fuerte, pero Sí. Y en segundo lugar, este caso del niño que usted nos contaba de 8 años, que fue variando sus referencias en el curso de las distintas entrevistas que llegaron a ser 8 o 9. ¿Qué lugar le da usted a la dificultad que tiene un niño para develar de manera...? sí, o si quieres vas parando y yo lo voy traduciendo, Ya. pero es que si no es imposible. El valor que tiene el que un niño devele de manera progresiva y que pueda decir en un inicio que no pasó nada porque tiene miedo, porque está avergonzado o porque se siente desprotegido, y que luego pueda ir agregando elementos que no tienen que ver con que está cambiando su versión, sino que con que en un primer momento no tenía las condiciones para contar todo lo que ocurrió. Ya, ok. Respecto a la primera pregunta de usted, ese es realmente el problema. El método de análisis de contenido es un método científico, pero exige ciertos requisitos. Y el requisito más importante es que la declaración es una declaración elaborada, detallada, con cosas concretas. Y usted tiene toda la razón, estos requisitos normalmente niños preescolares no pueden cumplir. Bueno, es así, es la realidad. Entonces ya no se puede aplicar este método. Entonces no tiene sentido de aplicar el método de análisis de contenido a una declaración de un niño de 4 años. No tiene sentido. Entonces hay que buscar otras posibilidades, ¿no? Pero realmente por lo menos en Alemania es así, no sé cómo es en Chile. En la mayoría de los casos de declaraciones de niños de 3, 4, a veces hasta 5 años, el perito no puede servir en el sentido que puede atribuir la declaración del niño como prueba. Entonces queda abierto, ¿no? Pero lo que se debe hacer es realmente el análisis del origen y de la historia de la declaración, ¿eh? Y por eso es lo más, sería lo más importante, pero afuera de la realidad de vida, que si la primera declaración se podría documentarla y se podría ejecutar por un profesional, ¿no? Pero eso es la fuera realidad, ¿no? Pero es la tragedia, usted tiene razón. Pero por otro lado, si se aplica el método que realmente para un niño preescolar no es válido, eso también puede significar, si se entonces confirma que la declaración tiene fondo, entonces el niño a lo mejor que no ha sufrido abuso sexual cae en la trampa. Es también una forma de victimación. Eso también es una forma de victimización. Pero puede ser que no le ha pasado nada. Entonces lleva al niño a la terapia, etcétera, etcétera. Entonces después el niño
tiene los mismos problemas, síntomas de un abuso sexual, pero no, a lo mejor no al sufrir de un abuso sexual. Entonces, el método de continuo análisis también protege a niños, para que no caigan en la trampa para ser abusados sexualmente si a lo mejor no fue así. Siempre hay que considerar una alternativa, una hipótesis y la hipótesis alternativa. Entonces también, si un niño, tengo entendido en muchos casos, si un niño todavía no se declara o no dice nada, entonces a lo mejor se dice, todavía no puede declarar, todavía tiene timidez, todavía hay una barrera psíquica, entonces hay que preguntar más, hay que insistir para que diga, y un día realmente presenta un relato. Pero ¿qué validez tiene este relato? Ninguno. A su segunda pregunta, bueno, esto también tiene que ver con este problema. Por eso hace falta, es muy importante la primera declaración. En la primera declaración, este varón de 8 años dijo claramente, a mí no me ha pasado nada esto. No ha dicho, no quiero decir algo, no sé, o algo así. Claramente declaró, y los demás mienten. Si otros dicen eso, le mienten. No, a mí no me ha pasado nada. Y poco a poco, entonces, cede la presión psicológica, psicosocial, que se aplica que se ha aplicado a este varón en el transcurso de los interrogatorios, y más y más él ya está más y más inseguro, y siempre suponiendo, bueno, si los adultos suponen que ha pasado algo conmigo, a lo mejor es verdad y yo solamente no me acuerdo, no lo sé, ¿no? Es también una tragedia, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí. En la misma línea de la segunda pregunta que me hicieron ahí, ¿en qué medida cree usted, desde su experiencia, que en una o dos declaraciones iniciales se puede tener toda la información que se requiere para que sirva como prueba en los procesos de investigación? Ya, no, eso no se puede esperar, claro que sí, porque ningún testigo, tampoco un testigo adulto, tiene todas las informaciones disponibles en un interrogatorio, ¿no? Porque a veces depende de las preguntas que se les pone, aún más con un niño, pero no hay ningún problema. Se puede hacer una segunda o también una tercera interrogatorio con el niño, pero se pueden poner, el niño entonces puede concretizar más detalles, puede ser, pero siempre y cuando, mientras en el tiempo no se ha influido al niño sugestivamente, ¿no? Ese es el problema. Y además que no presentan contradicciones, ¿no? Que el niño entonces en el segundo interrogatorio dice todo lo contrario, como lo ha pasado este asunto con contradicciones lógicas. Esto ya indica que ha pasado algo en el recuerdo del niño, ¿no? Claro, si el primer interrogatorio está ejecutivo por un profesional, realmente se puede esperar que un perito que tiene buena capacitación, buena formación, está capaz de, digamos, de poner el niño en una situación psicosocial en que realmente puede relatar todo de que se recuerda. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, por favor? Quería saber cuál es su opinión respecto de la psicoterapia antes de un juicio. Es frecuente en Chile, frente a denuncias de posibles casos de abuso sexual, enviar a los menores a psicoterapia reparatoria. Ya. Quería saber cuál es su opinión respecto de la influencia de la psicoterapia en el relato de un menor. Ya. Conozco un colega norteamericano muy bien que un día me dijo, si el niño ya ha pasado por una psicoterapia, ya no puede hacer un perito.
es realmente un riesgo muy grande. ¿Por qué? En la psicoterapia, el terapeuta solamente puede ganar la confianza del niño si el niño tiene la impresión que el terapeuta lo cree, ¿no? Entonces es un reforzamiento, ¿no? Es una afirmación lo que el niño dice, ¿no? Y de ahí el niño en la psicoterapia pierde el control de que realmente ha vivido y que ha aprendido en la psicoterapia. Por eso, después de una psicoterapia que se refiere a la posible traumatización del niño, después ya casi no se puede hacer una evaluación a base científica de la credibilidad del niño. Por eso nosotros en Alemania, cuando los pediatras piden, por favor, vamos a empezar luego y después el niño, por favor, pasa a la psicoterapia. De ninguna manera antes. Pero eso es también una protección del niño, ¿no? Porque siempre hay que considerar la otra hipótesis, que a lo mejor el niño no ha sufrido un abuso sexual, no se sabe, ¿no? Entonces sería una victimización secundaria si por fin el niño está convencido que realmente ha sufrido un abuso sexual, si no es verdad. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias al profesor Schade. Y los invitamos ahora a continuación a un vino de honor que se va a ofrecer en la sala de exposición. Bueno, muchas gracias.